Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados, y habían oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, profetisa, mujer de Lapitot, que acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinadab, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió diciendo: si fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Hasta allí la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la palabra, oh Dios, que ha sido en esta hora leída. Gracias, Espíritu Santo, porque el día de hoy vamos nuevamente a ser ministrados por esta tu palabra. Que ella, oh Dios, tenga cabida, te lo suplico, en nuestros corazones. Que sea tu gracia, Señor mi Dios, manifestándose como tal cual lo tienes, oh Dios, mi Dios, acostumbrado a cada uno de tus hijos. Señor, que en esta noche, mi Dios, tu Espíritu pueda ministrar, pueda, Padre, hablar a las necesidades de cada uno de tus siervos. Oh Dios, que tu Santísimo Espíritu pueda, Padre, ahondar en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma. Que tu gracia, tu misericordia se manifieste, no solo en aquellos que te conocen, sino en aquellos que, oh Dios, han oído de ti, que están a la expectativa de experimentar en sus vidas un encuentro contigo. Señor, ministra, te suplico, mi vida, y habla, oh Padre, a la necesidad nuevamente de cada uno de nosotros. Señor, que en esta preciosa noche, pues, Padre, depositándonos en tus manos, Padre, sabemos que hoy tu misericordia habrá de ministrarnos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de los libros de los jueces, es evidente que hablamos de un tiempo en el cual Israel tuvo que pasar por un sinnúmero de líderes o caudillos que estuvieron, uno a uno, guiando al pueblo para que pudiera ser liberado. El denominador común de este libro es que Dios, siempre cuando el pueblo clamaba en su angustia, Dios les enviaba un libertador. También otro denominador común de este libro es que el pueblo, penosamente, a falta de un líder permanente, siempre claudicaba y hacía lo que bien le parecía. Líderes se levantaron en gran número. Entre ellos creo que los más renombrados bien podría ser Sansón, Gedeón. Sí, en el caso de la lectura tendremos a Débora. También obviamente tendremos al gran Josué, sucesor de Moisés, entre otros. Esta temporada en la que Israel es sumergido constantemente en opresión por parte de los enemigos, entre ellos los más destacados están los filisteos y los madianitas. Y queridos hermanos, fueron tiempos bastante duros en cuanto al trato que Dios
sí, le dio al pueblo, y en cuanto a lo que el pueblo en su diríamos, resistencia de querer servir a Dios y de seguirle de todo su corazón, el pueblo fue también muy ajeno a agradar, sí, a ese Dios que lo había en su debido momento liberado de la nación de Egipto. Cuando vamos a la Escritura, vuelvo a ver un texto porque ya lo habría leído en otra porción bíblica también, de que frente a la dureza del corazón, como lo dice el capítulo 4, verso 1 en el libro de los Jueces, frente a la maldad de los hombres, dice la Biblia, después de la muerte de Ahod fue un libertador también, pero como los hombres están destinados, dice la Biblia, que mueran una sola vez. Dios le levantó a este libertador, los libró de la mano de filisteos, pero luego murió y el pueblo volvió a las andanzas del pecado. Y dice la Biblia, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esto como consecuencia llevó a cabo de que Dios tomara, como es su costumbre, tomara una acción de reprensión para que el pueblo vuelva otra vez a buscarlo. Y dice la Biblia, y que en el verso 2, que Jehová los vendió en mano del rey Jabín de Canaán. Este término vender al pueblo tiene una implicación, sí, un poco fuerte. Cuando uno va al libro de los Salmos, y me acompaña por favor al capítulo 44, se nos hace saber desde el verso 12 al 13 lo siguiente. Salmo, capítulo número 44, dice allí el Espíritu Santo en el versículo 12 y verso número 13 también lo siguiente. ¿Tiene? Dice la Escritura, has vendido, dice allí. Amén, ¿lo tiene ya? Salmo 44, verso 12. Has vendido a tu pueblo. Y lo que es curioso, usted cuando vende algo, ¿qué suele obtener por esa venta? Algún pago, si algún beneficio, pero no. Cuando usted encuentra en la Biblia de que Dios vende a su pueblo, lo hace gratuitamente. El término de la transacción podría entenderse como que Dios nos regala, obviamente, a aquel que nos puede llegar a destruir. Dice, has vendido a tu pueblo de balde, es decir, gratis. No exigiste ningún precio. Verso 13, nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y burla de los que nos rodean. Amado, claro, Dios cuando toma este tipo de acciones, vuelvo y repito, no lo hace porque se goza en nuestra aflicción, sino porque le hemos abandonado. Y Dios queriendo, vuelvo y repito, también dar rienda suelta también a su reprensión, nos abandona a nuestra suerte para que nuestros enemigos se enseñoreen de nosotros. Cuando volvemos por favor al capítulo 4 del libro de los Jueces, la Escritura pues también nos continúa diciendo que allá en Canaán el rey Jabín contaba con un general sanguinario, con un hombre llamado Sísara, que era reconocido por su dureza y perversidad a la hora de arremeter contra Israel. Dice en el versículo número 2, en la parte final, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroncet-Zicoín. Dice el versículo número 3, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros totalmente, si diríamos, aleluya, se escucha. Totalmente, rodeados sus carruajes de láminas de acero, para que ningún enemigo con flechas, con piedras, lanzas, pudiera arremeter contra ellos. En el versículo número 13 nos hace saber que eran 900 esos carros, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por un tiempo de 20 años. Ellos soportaron a Sísara y a todo, el maltrato y a toda la mortandad que éste generaba.
Y en aquel mismo tiempo, dice la Escritura, gobernaba, versículo 4, en aquel tiempo, sí, a Israel, una mujer. ¡Qué curioso! Muchos, mi querido hermano, tienen de pronto una percepción o un prejuicio sobre la mujer en el liderazgo, sobre todo en el liderazgo espiritual. Pero yo soy de la idea de que a falta de hombre que quiera tomar la responsabilidad de poner sobre sus hombros no solamente la carga dentro de un hogar, sino la carga aún dentro de un ministerio, Dios bien puede equiparla, bien puede instruirla y darle el beneficio de poderle servir. Vuelvo y repito, a falta de un hombre que lo quiera hacer. Mi querido hermano, Dios no se limita a la hora de usar instrumentos para su gloria. Y cuando uno va al versículo número 4, una mujer llamada Débora, la cual no solamente era juez en Israel, sino que también dice la Biblia que era una mujer que ejercía la profecía. Tenía el don de profeta, profetiza, y era casada. 3 roles a la vez. ¿Quién dice que no se puede servir al Señor? Hay quienes dicen, yo no puedo servir porque estoy casada, tengo familia. Hay quienes pueden llegar a pensar y decir, no puedo servir porque más allá de tener familia, también si estoy ejerciendo de pronto algún cargo público. En el caso de ella, era un juez en Israel, más adelante lo dirá. Pero ella ejercía con normalidad 3 actividades al mismo tiempo. Era esposa y posiblemente, claro que sí, creo yo, que madre. Era también, servidora en el ámbito social, ejerciendo el juzgamiento de su pueblo. Y aparte también era profeta. Era una mujer que tenía como devoción el servir a Dios con este precioso don. 3 actividades, mi amado hermano, que Débora la supo manejar con total, diríamos yo, integridad. Cuando avanzamos en el versículo 5, elogia la palabra de Dios, la actividad de esta mujer. Dice la Biblia, y acostumbraba sentarse bajo la palmera, reconocida como la palmera de Débora, entre 2 lugares, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella, ¿para qué? Para que ella pueda ejercer el juicio en medio de su pueblo. Cuando se habla de juicio, se habla de resolver las problemáticas o las diferencias que pudieran haber existido entre un israelita y otro israelita. Mi amado, una mujer que a la verdad, bíblicamente hablando, tiene mucho que citar a las mujeres también en la actualidad. Usted, creo que se identifica con ella en el estado del casamiento y en la maternidad también. Pero se identifica usted como mujer también en el área ministerial que ella ejercía. Es decir, esta mujer ejercía el don de la profecía, es decir, estaba al servicio de Dios. Y adicionalmente era una mujer que tenía como oficio personal el juzgar o someter a toda la nación de Israel. Sin dejar de ser esposa, sin dejar de ser profeta, servía también en el área social. Podría jugar con las palabras. Servía en el área social sin dejar de ser sierva de Dios y sin dejar de ser esposa. Y puedo seguir jugando con las palabras. Servía al Señor sin dejar de ser servidora social, sin dejar de ser, mi amado hermano, alguien que podría poner todo su talento, ¿para qué? Para también servir, a su marido. Mi querido hermano y hermana, no hay limitaciones para todo aquel que quiere servir de corazón a su Dios. No hay limitaciones. Lo que sí debe de existir para hacerlo es una buena organización de parte nuestra. Mi querido hermano, si usted sabe administrar su tiempo, bien podrá en Dios
ponerse aspiraciones por delante que parecieran ser difíciles o imposibles por otros, pero el que las toma con amor y responsabilidad, bien lo puede ejercer. ¿Se puede ser esposo? Sí. ¿Se puede ser empleado? Claro que sí. ¿Se puede ser siervo de Dios? Por supuesto. No hay, mi amado, impedimento para poder ejercer en estas tres áreas mis responsabilidades, tanto para mi familia, tanto para la sociedad, como también para mi Dios. Hay que saber simplemente darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta mujer, pues, mi amado hermano, luce allí como una heroína. Gobernaba en aquel tiempo, dice el verso 4, a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidón, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Verso 6. Y ella hizo algo que obviamente Dios le había revelado al tener ese precioso nombre. Y ella envió a llamar a un hombre llamado Barak. Lo mandó a llamar, sí, el cual era, dice la Biblia, hijo de Abinoam, de un lugar en Cedes de Neftalí, que era la tribu, y le dijo, y póngale mucha atención a las palabras de esta, diríamos, interrogante que le habrá de decir. ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón? ¿A quién habría de atraerlo? A Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Pero ojo, recuerde la interrogante. ¿A qué le sabe la interrogante que hace mención Débora? Que ya Dios se lo había puesto en su corazón mucho antes de que la profeta lo mande a llamar. Ya Dios le había dicho, ¿a quién? A Barak, reúne 10,000 hombres y sale al arroyo, porque te voy a dar en tus manos a Sísara, con sus carros. ¿Cuáles carros? Los 900 que parecen tanques. Exactamente. Solo tienes que ir tú y 10,000 hombres más. Pero este hombre que recibió de parte de Dios la oportunidad de servir y de entrar de pronto como un juez también, como un libertador del pueblo, no quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque le temblaron. ¿Qué cosa? Le temblaron las rodillas. Así es. Le temblaron las rodillas. Dijeron, yo, frente a Sísara, con 900 carros que parecen tanques, ni de broma me voy. No estoy dispuesto a semejante riesgo para poder ir en sí como un caudillo, como un libertador. Diría cualquiera, pudieron haber sido muchas las razones. El primero que viene a la mano, el temor, el miedo. Lo segundo que se le viene a la mente es que puede ser que le haya sobrevenido, entre otras cosas también, más allá del temor. Aleluya. Puede ser que le haya sobrevenido, entre otras cosas, más allá, como mencionaba, del temor. Puede ser que le haya venido duda de saber si verdaderamente era Dios quien le estaba hablando al corazón, poniéndole una carga por ir a libertar al pueblo. ¿Cuánta gente se ha detenido de hacer la voluntad de Dios simplemente porque se ha quedado con la interrogante de ¿será Dios el que me está enviando? ¿Será Dios el que me ha dicho anda porque yo estaré contigo por donde quiera que tú fueres? ¿Será Dios? Mi amado, mucha gente se ha escondido de hacer la voluntad de Dios porque no
cree que ha sido Dios quien lo está llamando a servir. En su primera parte, como lo mencioné, creo yo que la gran mayoría a veces se detiene de hacer la obra porque tiene miedo. Hay gente que puede verse a sí mismo y creer que no está apto para ir a tal o cual labor espiritual porque siente que él va a fallar, que él no va a poder cumplir los estándares. Pero, amado hermano, cuando alguien tiene palabra de Dios en su vida para ir y hacer algo, amado, debe de ser obediente a esa voz. No nos podemos poner a Dios y a ponerlo a Dios en entredicho, porque siempre saldremos perdiendo en aquello. Dice la Biblia en el capítulo número 4, verso número 6, recuérdelo. Es la profeta, es la juez y la esposa la que le manda decir a Balac: no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: junta en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison. ¿A quién? A Císara. Hermano, la instrucción que Dios le da a este varón llamado Balac fue sencilla, la verdad, porque ni siquiera Dios le dice a Balac: anda a la guerra. No, solo dice: reúneme a 10,000 hombres y quédate en el monte de Tabor. Allí quédate. Y dice la Escritura seguidamente: yo voy a hacer que Císara venga hacia ti. Hermano, a la verdad, fueron pocas las veces en las que Dios dio tantas facilidades a un líder para poder hacer cumplir, en este caso, su liberación para su pueblo. En la gran mayoría de las veces o las oportunidades, ha sido Dios quien le ha dicho a la gente: anda y enfrenta a tu enemigo. Pero en esta oportunidad, Dios le da la medida que supuestamente Balac puede llegar a cargar. Decimos nosotros, y dice la Biblia, que Él nos pone, ¿verdad?, peso sobre nosotros que no podamos soportarlo. La Escritura, pues, nos hace entrever de que Balac, por alguna razón o muchas razones, no quiere cumplir el mandamiento. Dice la Biblia, pues, en el versículo número 8, que Balac inmediatamente reacciona y le dice ¿a quién? A Débora. Balac le respondió: si fueres conmigo. ¿Lo tiene? ¿Puede leerlo, por favor? Paso este pasaje al plano familiar y por ende al espiritual. La esposa le puede decirle al marido, o el marido le puede decir a la esposa: vamos al culto. Hay otros que pueden llegar inclusive a argumentar y decir: mira que el Señor te viene hablando, vamos. O en su defecto: ¿por qué no has ido? Y él responder, o ella responder: es que si tú no vas, yo no voy. Si vas tú, voy yo. ¿Cuántos han escuchado esta de pronto muletilla, en los labios, de ese ser que usted tiene a su lado? Si tú fueres, le dice Balac a Débora, si tú fueres conmigo, yo iré. Y si no fueres conmigo, yo no voy a ir. Pregunto, ¿qué mismo era lo que tenía Balac? Saque sus conclusiones. ¿Qué mismo es lo que tenía? Inseguridad. Pregunto, más allá, no era cobardía como tal, era inseguridad. Pregunto, mi amado hermano, ¿qué bien en batalla, queriendo no de pronto denigrar a la mujer, pero ¿de qué serviría una mujer en batalla si va a pelear contra un enemigo tan poderoso?
O sea, ¿dónde estaba la diferencia si iba o no iba Débora con respecto a fuerza frente al enemigo? No había mayor diferencia. Era una más o una menos. El temor de Barak estaba más bien fundamentado en que si era o no Dios quien lo estaba llamando, porque ella en este momento representaba la voz del Señor para el corazón de Barak. He allí su temor. Estaba inseguro de si era o no Dios el que hablaba a su corazón. ¿Cuántas veces tú te has preguntado a ti mismo, realmente esto que escucho, o esto que se me ha dicho, o esto que me han orado y me lo han revelado, realmente esto es de Dios? Yo podría decirte, para tu tranquilidad, obedece esa voz, y si ves en el trayecto que es Dios el que va cumpliendo lo que se te ha dicho, no claudiques, no dudes más, sigue adelante porque ha sido el Señor. Ha sido Dios. Dice la Biblia, mi amado hermano, en el versículo número 9, ella, sí, no repara mucho en el asunto. Ella le dice a Barak, iré contigo. ¿Por qué? ¿Por qué no le dice ella, mira, el llamado fue para ti? ¿Verdad? ¿Cuántas mujeres no le dicen esto a su marido? Sobre todo, porque creo que allí se claudica bastante con respecto al liderazgo espiritual de un hogar. Por lo general es la mujer la que tiene que estar arriando a quién, al marido. Oye, vamos al culto, ya anda, báñate, arréglate, prepárate. Y a veces se vuelve un saco pesado, duro de qué, de poder arrastrar. Amado, dice ella, iré contigo. Pero, mi amado, no era cuando Barak se le antojara ir. Era cuando Dios le había dicho que tenía que ir. Tú debes de aprender, mi amado hermano, a reconocer que la voz de Dios o el mandato de Dios no es para cumplirlo cuando a nosotros se nos parezca. Nunca hagas caso a tu tiempo. ¿Cómo te sientes tú mismo como padre y madre cuando tus hijos te quieren obedecer a la hora que a ellos se les pegue su regalada gana? ¿Ah? ¿Qué te parece si al término del almuerzo le dices a tu hijo, lava los platos? Llega la merienda y los platos siguen sucios. ¿Te parece eso idóneo de pronto de parte de tu hijo al extender la orden que tú le has dado? Y querido hermano, el que obedece, digo yo, no se equivoca. Y mucho más si esa obediencia se la otorgamos al Señor, se la brindamos a nuestro Dios. Ella le dirá, yo voy a ir contigo, pero ¿qué perdió entre la demora de lo que Dios le había dicho al cumplimiento de esa palabra? Perdió la gloria del llamado. Esa es la diferencia. Perdió, mi amado hermano, el elogio, perdió el reconocimiento desde que él recibió la palabra hasta que a él se le antoja quererla cumplir. Perdió el brillo que Dios quería otorgarle en medio de esta preciosa batalla. Dirá cualquiera, ¿va a pelear, verdad? Sí. ¿Va a exponer su vida? Sí. ¿Se va a ver en aprieto? Sí. ¿Va a pasar el riesgo? Sí. ¿Lo van a aplaudir? No. ¿Va a recibir honra? No. ¿Va a recibir el aplauso y el reconocimiento? No. Dios, mi amado hermano, puede dar fama si así Él le dispone a su siervo o a su sierva, siempre y cuando éste esté dispuesto a no claudicar en el llamado que Dios le hace. María es un ejemplo de una mujer que dignifica la palabra enviada de manera instantánea. Se aparece el ángel, ella obviamente se turba, pero al término del mensaje termina diciendo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. El mismo mensaje recibió, ¿quién? El esposo. Y pensó en abandonarla. Claro, hubo una
la diferencia. A María le avisó un ángel, al marido le avisó ella. Esa fue la diferencia. Yo pregunto, ¿es que acaso la palabra de Dios puede ser minimizada porque me la dice un ser humano? Cuando Dios se lo dijo a Barak, mi amado, solo Dios y él y Barak sabe cómo le fue otorgada esa palabra. La Biblia se reserva cómo Barak se entera de que debe de juntar a 10,000 hombres e ir a la guerra. Yo no sé si fue un ángel, yo no sé si soñó en esta situación, yo no sé si vino otro profeta de Dios y le dio el mensaje, pero algo es seguro, él recibió el mensaje. Pero él hizo caso omiso por, en este caso, inseguridad de ese mensaje. Cuando luego va y se lo dice la profeta, diciéndole, ¿qué haces aquí? No te fue dicho que vayas a la batalla. No te fue dicho que salgas a predicar. No te fue dicho que te pongas a orar, que leas la escritura, que hagas de la palabra de Dios un estilo de vida. No se te dijo todo eso. Ay, es que tengo temor si soy hermanito bien afianzado. Vamos los dos al culto. Si tú vas al culto, yo voy. Nada. Si tú dices gloria a Dios, si tú saludas a Dios, te bendiga, yo te sigo. Yo digo lo mismo. Querido hermano, Dios no se avergüenza de llamarnos sus hijos. Y nosotros, ¿por qué nos vamos a avergonzar de llamarnos también, llamado hermano, o de llamarle a Dios nuestro Padre delante de los demás? Si el hombre allá afuera no tiene vergüenza de ponerse al hombro una jarra de cerveza, ¿por qué me habrá de dar vergüenza coger la Biblia en la mano y decirle al pecador, Cristo te ama, ven y arrepiéntete? ¿Por qué me habrá de dar vergüenza? Al hombre no le da vergüenza coger un tabaco, un cigarrillo fuera de un gran edificio y echar un barajo de humo. Claro, él se ve y dice, qué elegante que me veo. Cáncer al pulmón que le está dando. Y tú, siendo un hijo de Dios, a veces agachas la cabeza. Ay, que nadie sepa que soy cristiano. El mundo, el parlante, y a todo volumen, merengue, salsa y reggaetón. El cristiano, ay, para que no escuche el vecino, ponle pero bajito la alabanza. Y querido hermano, Dios confronta a Barak con esta mujer, la cual es decidida, la cual es, si diríamos, firme a la hora de poner en alto el mensaje. Y ella le dirá, yo voy a ir contigo. Ella le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer, ojo, en mano de mujer venderá Jehová a quién. A Sisara. Una mujer habrá de ser la heroína de esta confrontación. Y qué curioso, no lo será Débora. Débora no ha dicho, la gloria va a ser mía. No, Dios llamó a Débora para lo que la llamó. Entienda eso, mi amado hermano. Cuando Dios llama a alguien para algo, en ese algo habrá de desarrollarse. Si Dios te llamó para ser madre, pues para madre, criando hijos, vas en Dios a ser enaltecido. Si Dios te llamó para servir, ¿sí?, en algo en la iglesia, ministerialmente hablando, pues Dios allí te va a engrandecer también. Y si Dios te llamó para ser una excelente profesional, qué bueno. Pero el problema es que a veces Dios nos llama para las tres cosas. Y digo problema no por Dios, sino problema para nosotros. Que pensamos que por querer hacer algo, tenemos que aflojar algo. Es decir, ya está bien, voy a ser una buena esposa y madre, pero ya no voy a trabajar. O viceversa. Ya está bien, voy a ser profesionalmente una mujer destacada que se rompe en lo alto, qué sé yo, en cuanto a los negocios. Pero eso sí, no cocino, no lavo, no los crío, muchachos. Y lo último,
Ya está bien, voy a dedicarme al ministerio. A mí no me estés pidiendo que vaya a trabajar ni que me dedique a la casa, solo para el ministerio. Pregúntele a Débora, ¿cómo le hizo? Porque ella fue una excelente esposa, fue una excelente juez y fue una excelente sierva. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué decía nuestro expresidente Cinto Durán? Sí se puede. Sí se puede. ¿Cuánta devoción quieres poner a estos desafíos? Esa es lo que hace la diferencia. La mujer le dice a Barak, la jornada que vas a emprender no va a ser para tu gloria, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisera. Y levantándose Débora, fue con Barak, pero ella no pisó, digamos, ella no se metió en la guerra, solo lo acompañó. ¿Hasta dónde la acompañó? Hasta el monte de Tabor. Allí ella estuvo. Y Barak dijo, ay, ahora sí, vamos a unir a los 10,000. Amado, ¿no le parece eso como no solamente una chiquillada, sino como un hombre pusilánime, inestable, falta de madurez? A veces la esposa puede llegar cansada de alguna actividad en casa y el marido, sí, mi amado hermano, esperando que la mujer le venga a servir la comida. Y a la comida está hasta servida, está hasta en la olla metida. Dice, ¿por qué no has comido? Es que nadie le ha servido. Pero si ya está hecho, ¿qué le cuesta coger el cucharón, meterlo en la olla y ponerlo en el plato? ¿Cuántos maridos hay acá? ¿Y por qué no es? ¿Y por qué no? Es que no hubo quien me sirva. Así también son los muchachos. En casa, cuando tienen hambre y está la comida allí, hacen lo práctico. Uno de mis hijos, no digo cuál, para que no me lo hagan leña al final. Agarra un pan, agarra mermelada y ese es su almuerzo. No pregunten quién, pero es mujer. El vecino. Dije algo, está apagado, no se la no. Pensé que estaba apagado. Versículo número 10. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí, lo juntó en Cedes y subió con 10,000 hombres a su mando. Y Débora subió, es decir, fue hasta el monte. Ahora yo le pregunto, ¿fue un problema para Barak reunir 10,000 hombres? ¿Fue un problema? No fue un problema. De pronto este hombre analizó y dijo, ¿quién va a escucharme para ir a la guerra, para confrontar a Sisera? Yo creo que nadie me va a oír. Pero y apenas él comenzó a hacer la gestión, la indicación, aparecieron los 10,000. Amado, es que no depende de ti. Cuando alguien tiene una palabra de parte de Dios, a usted y a mí solo me toca obedecer. Dios comienza a mover todos los engranajes. ¿Me explico? Usted no necesita ponerse a cuestionar, ¿y cómo es que van a escucharme 10,000 personas? ¿Y cómo es que la gente se va a querer animar en ir a la guerra con un enemigo tan fuerte como lo es Sisera? Y comenzamos, mi amado, a razonar. Comenzamos a contemplar los pros y los contras. Sí, claro, si usted lo hace así, nunca va a poder encontrar a través de la orden de Dios una lógica. Y por ende, si usted no lo asimila con la mente, entonces no lo va a llevar a la práctica. Pero cuando usted se deja guiar por la fe en las cosas que Dios le ha dicho, usted no está razonando, usted está obedeciendo y Dios glorificando su nombre en la obediencia. Y este hombre reúne a los 10,000, pero ahora con una mujer que está también en el monte. Yo me imagino, porque no era costumbre, que esos 10,000 debieran haber dicho, oye, ¿qué hace allí? ¿Y qué hace Débora acá arriba? ¿Qué es buena de arco? ¿Qué
hace esta mujer? Mi amado hermano, es evidente que frente a las preguntas, ¿qué tenía que decir Barak? ¿Qué tenía, mi amado hermano, que responder Barak a esto? Lo que pasa es que si ella no venía, yo tampoco venía. Si tú no vienes, yo no voy. Eso a veces se escucha bastante frecuente. Si tú vas o no vas, vas a ir. Ya, si tú vas, yo voy. Te invito al punto, pero tú vas, no, yo no voy, entonces tampoco. Mi querido hermano, la Escritura, avanzando en el pasaje, en el verso 11, nos dice: y Heber ceneo de los hijos de Ohad, suegro de Moisés, es decir, emparentado, sí, a través, obviamente, de la descendencia con Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín. Este suceso, si bien es cierto, parece ser algo diferente, luego va a aparecer en el escenario bíblico, porque de este lugar va a pasar algo, o va a acontecer algo. Dice que está junto a Ceres, y vuelve y retoma la historia. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tobal. Y claro, ¿qué le había dicho el Señor a Barak? Tú solamente quédate allí y yo me voy a encargar de qué? De que venga Sísara. Así Dios se lo había prometido. Tú haz lo que tienes que hacer y yo hago lo que tengo que hacer. Pero ojo, así funciona. Tú recibes una palabra, tú obedeces esa palabra y Dios se encarga del resto. ¿Sí me está entendiendo? Tú recibes una palabra, obedeces esa palabra y Dios se encarga del resto. ¿Por qué a veces no vemos la mano de Dios de una manera poderosa en nuestra vida? Es porque oímos la palabra, yo me quedo cruzado de brazos y espero que Dios haga el resto. Ese es el problema. Dios me habla, yo lo oigo, me siento y digo: Señor, ¿y cuándo? Y Dios dice: a ver, yo te dije que hagas esto para yo poder hacer aquello. ¿Me está entendiendo? Anda y lávate en el estanque, dijo Jesús. ¿Qué tenía que hacer el enfermo? Ir y lavarse en el estanque. ¿Sí me entiendes? Toma tu lecho y anda. ¿Qué tenía que hacer el enfermo? Tomar el lecho. Dirá cualquier: ¿y por qué mejor no me dice directamente levántate? No, primero tienes que tomar el lecho. Tiene que haber de tu parte una demostración de obediencia acompañada de fe. ¿Sí me entienden? Debe haber obediencia con una acción de fe. Debe de ir, mi amado hermano, con los ingredientes que Dios te ha dicho que debe de ir. De lo contrario, no va a funcionar lo que Dios te ha dicho. Mi amado hermano, dice pues la Escritura en el versículo número 13: y reunió Sísara efectivamente lo que Barak ya se imaginaba. Este hombre pudo reunir a todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Arón-Cercoín hasta el arroyo, dice aquí, ¿de qué? Hasta el arroyo de Sisón. Si uno va al capítulo 5, y querido hermano, dice el verso 20 lo que habrá de acontecer en ese lugar. Acompáñenme a Jueces capítulo 5, verso 20 al 22. ¿Lo tienen? Cuando ellos se reúnen para la batalla, mira lo que acontece. Desde los cielos pelearon las estrellas. Ahora, mira, ¿cuántos años Sísara y Jabín oprimieron a Israel? 20 años. Tú sabes, mi amado hermano, que toda opresión que se hace aquí, primero empieza ¿dónde? Allá arriba. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Dios no tiene lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad.
Tú debes de saber que cuando el diablo se te está moviendo aquí en la tierra, es porque también se está moviendo en el cielo. Hay una lucha terrible desde allá, que obviamente se evidencia aquí también. Para muestra un botón. Mi amado hermano, recibe calamidad aquí, antes de que el diablo primero haya hecho calamidad de arriba. Desde allá arriba comienza a pedirte, comienza a hacer estrago para tu fracaso y tu destrucción. Y dice la Biblia, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Hermano, para vencer a Císara, humanamente no había estrategia. ¿Por qué no había estrategia humanamente? Porque sus carruajes eran tanques. Eso es como tratar de ir en la época de los vaqueros, ir a pelear con una metralleta. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Tiro a tiro o a ráfaga? ¿Cómo le gana? ¿Quién gana más rápido? El de la ráfaga. Eso pasó penosamente en la Primera Guerra Mundial. Y querido hermano, cuando la gente confrontó y fue a guerra en la Primera Guerra Mundial, la gente iba con espadas. Los ejércitos, mi amado hermano, en la Primera Guerra Mundial comenzaron a pelear sus luchas tal cual como las pelearon en la época de Napoleón. Pensaron que la tecnología en Alemania no había desarrollado de una manera tan grande que pensaron que se iban a confrontar como en la antigüedad, con caballos y espadas. Para su sorpresa, los alemanes comenzaron a manifestar armas de fuego, cañones y obviamente metralletas. Sus disparos eran de a tiro, mientras que los alemanes eran de ráfaga. Murieron 40 millones de personas en esa primera guerra. 40 millones. En batalla, por lo general, las muertes iban de 100.000, 200.000 y hasta 300.000 soldados en batallas. Y querido hermano, Dios tuvo para poder vencer a Císara, tuvo que hacer, mi amado hermano, guerra primeramente en ¿dónde? Guerra en los cielos. Dice la Biblia, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón, es decir, el desbordamiento. Dios tuvo que crear un desbordamiento para poder ahogar los ejércitos de los tanques. Porque si bien es cierto, está errado, está cerrado, el agua igual entra. Eso hasta en los carros, en los automóviles más modernos. Mete un automóvil moderno dentro de un río, igual el agua filtra. Esa estrategia Dios se la dio a quien Abraham. El problema es que a veces para querer obedecer a Dios es que nosotros queremos saber cómo es que Dios va a hacer las cosas. A ver, Señor, yo te lo dejo, pero me tienes que decir cómo. Y Dios dice, yo no te voy a decir. Pero si tú no me lo dices, yo no te hago caso. Ese es el problema de nosotros. Razonar las órdenes de Dios. David no se puso a razonar. ¿Y cómo voy a matar al gigante? Con esta piedrita que le tiro la piedrita y lo mato, eso no tiene lógica. Él simplemente vio al gigante, rechazó sus amenazas y dijo, ¿quién es posible que esté ofendiendo a los ejércitos de Israel? Y se paró, tiró una piedra pequeña. Pregunto, ¿tú crees que una piedra pequeña puede matar a un gigante? ¿Cómo vence David al gigante? ¿Con la piedra? Bueno, sí. Pero, amado hermano, el poder que llevaba esa piedra no era empujada por la onda, era empujada por el poder del Espíritu Santo. Esa piedra sí, se incrustó en el cráneo porque Dios la empujó con su dedo. Fue más veloz que una bala, mi amado hermano. Fue más veloz que un proyectil de una Mauser 45. Dios empujó a la piedra para que se incruste en ese cráneo. Dice la Escritura en el versículo 22, pero 21 en la parte final. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes.
Eso fue lo que aconteció en la batalla de Sísara contra Barak. Cuando vamos, mi amado hermano, a Jueces capítulo 4, versículo número 12, dice la Biblia: vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroser-Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces, ¿quién aparece en el escenario? La mujer. Débora dijo a Barak: levántate. Yo me imagino que cuando, ¿verdad?, todo el ejército de Sísara llega a los bajos del monte Tabor, Barak debió haber dicho: esto era lo que yo no quería que pase. Porque Dios solamente le había dicho, ¿qué cosa? Levántate, reúne 10,000 y quédate en el monte. Dirá cualquiera: Señor, si es así, ya está bien, voy a batalla. Pero si es así, si me quedo ahí. El problema de a veces, mi amado hermano, tenemos es que a veces la voluntad de Dios, no siempre, pero a veces la voluntad de Dios es que nos da una palabra ahorita y después en el camino me da una palabra más adelante. Y eso sí es un problema para muchos. Eso sí es un problema para muchos. Pero para muchos que no aprenden a confiar en Dios en su plenitud. Mi amado, Abraham recibe una palabra que a la verdad nadie hubiera estado dispuesto a obedecer. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y el hombre agarra sus cosas y se va. En el camino le dice: desciende a Egipto. En el camino. Mi amado, Dios, conforme a su soberanía, puede cambiar nuestros planes de la noche a la mañana. Pero Él, no tú, Él. Y eso es lo que ahora Débora, sí, le habrá de decir y de anticipar a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Si ve esta pregunta, ¿no ha salido Jehová delante de ti? Él hace ver que todo lo que está ocurriendo se está cumpliendo y que ha sido Dios hasta el presente segundo que tiene el control de ¿qué? De todo. Es decir, que Débora le dice a Barak: mira, ¿cuántos están contigo? 10,000. ¿Cuántos Dios dijo que ibas a traer acá? 3,000. Mira, Dios te ha dicho que va a traer a Sísara, que tú no lo vas a ir a buscar. Ahora mira delante de ti, ¿quién está allá abajo? Sísara. Y es allí donde Débora le dice: no ha salido Jehová delante de ti. Es decir, no ha sido Dios el que ha hecho todo esto. Dirá cualquiera: hermano, me muero de hambre, pero Dios me ha dado una palabra, que hoy voy a comer mejor que nunca, pero que para hacerlo debo de ir a la esquina y pararme en medio de la calle. Y dirá cualquiera: ¿y qué esperas para hacerlo? Es que me da vergüenza. Pero de pronto agarra fuerza. Ya está bien, yo voy. Pero no soy libre. Que alguien me acompañe. Y de pronto agarra a uno de sus hijos, al más inocente, el que no debe hacer un... Vámonos. Bueno, pero va. Y se para en medio de la casa. Pero él ha recibido una palabra. Y el niño le puede decir: ¿y qué hacemos aquí, papá? ¿Qué hacemos aquí? Y él dice: no sé. Dios me dijo que hoy iba a comer como nunca antes, pero que tenía que salir y pararme en medio de la calle. Y ese día él se para con su hijo y pasa una hora y la comida, o lo que él cree que puede pasar, no llega. Mi amado,
En el trayecto se desilusiona, aprieta con fuerza el niño y dice, regresemos, no ha pasado nada. Y cuando regresa, oh sorpresa, la mesa está servida. Y él piensa y dice, pero ¿qué pasó? ¿Acaso Dios no me dijo que saliera? Sí, Dios te dijo que saliera, pero Dios nunca te dijo que te iba a llevar la comida a la calle. Él solo te ha dicho que debes de salir, debes de obedecer. Así Dios puede a veces cambiar nuestros planes. Hacer cosas que para nosotros en el momento no tienen sentido, pero que en el croquis de Dios está muy bien planificado. Lo que no sabía Balac era que Dios ya estaba peleando la batalla en donde estaba peleando. Él ya la estaba peleando en el cielo. En el cielo, por así decirlo, ya se escuchaban las espadas de los querubines y los serafines contra las huestes infernales. Ya estaban peleando. Como lo que le pasó a Daniel, que orando y ayunando durante 21 días no pudo llegar respuesta, porque arriba en el cielo estaba desencadenándose una terrible batalla, una guerra mundial. ¿Sí me está entendiendo? Y querido hermano, dice pues la Escritura, Débora ahora haciéndole notorio la dirección que Dios está tomando en este transcurso, le dice, no ha salido Jehová delante de ti. Y es como que Balac agarró de cosa en ese momento. Agarró fuerza y no es verdad. Pero los 10,000, el ejército ha venido. Si estoy aquí, digo yo en buenas palabras, si se prendió la música y estoy aquí, pues a bailar se ha dicho. En buena ley lo digo, cuidado va y se mete la disco. Si estoy uniformado, tengo espada, miro a mi lado, tengo un ejército, tengo al frente del enemigo, ¿qué hago? ¿Me pongo a cantar? ¿Qué hago, amado hermano, en ese momento? Peleo. Tengo Biblia, sé la Escritura, Dios me pone a un alma en necesidad, esto veo que está desbaratado, llorando, amargado, pregunto, ¿qué hago? Le predico, amado hermano, me le acerco, me hago amigo y me hago en el Cristo Jesús. ¿Para qué más entonces voy a estar allí? Obvio. Dice la Escritura, pues, en el versículo número 15, sí, 14 para terminar, y Balac descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres fueron en pos de él. Eso sí, donde está la cabeza va el cuerpo. Eso es seguro. Donde la cabeza mira, el cuerpo allá se direcciona. Y Jehová hizo lo que tenía que hacer. ¿Pero por qué? Porque Balac termina ¿qué cosa? Obedeciendo. Pero recuerda, la gloria no sería de Balac. La gloria sería de una mujer. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Balac. ¿Recuerdan? ¿Quién pelea la batalla? Fue Dios. Por eso es que la Biblia dice que Balac, si bien es cierto, estuvo en el campo, obviamente persiguiendo y matando, quien estaba dando a la verdad mortandad era Dios. Su guerra había empezado desde el mismo cielo, y esto obviamente habría de repercutir. ¿En dónde? En la tierra. Bien dice la Biblia que todo lo que se ata aquí, se ata allá. Y todo lo que se desencadena allá, aquí también se desencadena. Para que un hombre endemoniado pueda ser libre del demonio, primero Dios, mi amado hermano, tiene que desatar a esa vida desde arriba. Porque está encadenada por principados, por potestades. Se desata ya y se suelta cada asunto. ¿Sí me entienden? Porque esto no es lucha, vuelvo y repito, con carne y sangre. Son luchas con huestes espirituales. Dice la Biblia, y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada, delante de Balac. Y Sísara, ¿qué terminó haciendo con el carro? ¿Por qué se bajó del carro, Sísara? ¿Qué decía Jueces capítulo 5? El torrente de Sisón
había arrasado en el campo y los carros errados comenzaron a llenarse de qué? De agua. Él dijo, aquí me voy a morir ahogado. Tuvo que abrir el carro y huir a pie. Y dice la Biblia en el versículo 16, y todo el ejército de Císaro cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Verso 17, léalo por favor. ¿Se acuerda del verso 11? ¿Sí se acuerda, verdad? Que apareció y de pronto desapareció. Pero va a aparecer en el escenario, porque él tenía plantado, dice la Biblia, sus tiendas en aquella región. Y a esas tiendas fue a parar ¿quién? Císara, el que había huido de los carros. Dice la Biblia, verso 18, y saliendo de ese lugar, saliendo Israel a recibir a Císara, le dijo amablemente, ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella, ¿qué hizo esta muchacha? ¿Qué hizo esta mujer llamada Jael? Ella, dice la Biblia, le cubrió con una manta, algo muy parecido con lo que se hizo con los espías cuando fueron a aquel lugar, a Jericó. Verso número 19. Y él, es decir, Císara le dijo, te ruego que me dejes beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió 1 litro de leche, ¿o no? Un hombre, un recipiente de leche, y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Mi amado, Císara le debió haber dicho, aquí estoy más que seguro, bien cuidado y bien alimentado. Versículo número 20. Esto era obviamente un aspecto de hospitalidad. Y él, hablando de Císara, le dice a Jael, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú le responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, el cual recuerda era pariente de quién esta familia. Era pariente de Moisés. Y ellos, ¿qué pensaron? Estos 20 años han hecho pedazos a quienes, al pueblo de Moisés. Tenga presente esto. Versículo número 21. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca. Parecía que iba a matar un vampiro. Tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes, es decir, por el medio del cerebro, junto contigo a las orejas. Le metió la estaca, dice allí, calladamente por las sienes y la enclavó en tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. ¿Quién mató a este hombre? Una mujer. ¿Tú crees que Císara ese día dijo que iba a perder la batalla? Ni de broma. Amado, pero no es lo que el hombre dice que va a ocurrir, es lo que Dios ha establecido. Dice la Escritura, para concluir este precioso pasaje de la Biblia, versículo número 22, y siguiendo Barak a Císara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Habrá dicho Barak, ahora sí, esta Débora exageró, que yo fui a la batalla, yo he peleado, he matado, Císara va a morir en mis manos. Pero amado hermano, sea la voz del hombre mentira, pero Dios veraz. Dice la Escritura, verso 22,
ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba. Pero cuando entró, en vez de verlo vivo, ¿qué pasó? He aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Mi amado, no importa si esa dificultad o ese ejército o eso que te está atormentando durante tanto tiempo se vea algo difícil o hasta imposible de destruir. Si te pones en las manos de Dios y haces lo que Él te dice, sin necesidad de andar buscando a otro que te haga la pata para hacerlo, mi amado, no eres tú el que gana las victorias, es Dios el que las gana por ti. Así lo dice Éxodo 14:14. Vosotros estaréis tranquilos, porque yo, Jehová, pelearé por vosotros. Amén. Espero que el Espíritu Santo haya hablado a tu vida y en Dios dejes a un lado tanto la duda como el temor y obedece sin, mi amado hermano, contemplar duda de tu parte. Lo que Dios ha dicho, lo cumple si estás dispuesto a creerlo. Amén. Que Dios añada mucha bendición en esta noche a este mensaje para tu vida. Cree a Dios. Vendría a ser en pocas palabras el resumen de este mensaje. Oremos, porque hoy tenemos un tiempo especial donde glorificamos a Dios. También al recordar